Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde. Soy Carlos Alberto Figueroa, hoy en el lugar de Dania Chirinos, dispuesto para compartir con ustedes en estas 2 horas la información, lo que destaca en la agenda informativa alrededor del mundo. Vamos a comenzar. Iniciamos nuestro repaso por la agenda informativa en Estados Unidos. Se ha reportado un tiroteo en el estado de Illinois. La policía ha dicho que un tirador activo ha llegado a las cercanías de una compañía llamada Henry Pratt. Esto ocurre en Aurora, es el condado de Kane, estado de Illinois. 4 policías están heridos, según información preliminar que reportan medios de comunicación locales. Hay muchas personas que estaban en los alrededores de esta empresa cuando un hombre que aún no han podido identificar y del cual se desconoce cuál sería su motivación, ha abierto fuego allí en el distrito 129 de Aurora. Según informan los medios locales, un grupo táctico de la policía SWAT está en el lugar atendiendo esta emergencia. A través de las redes sociales también las autoridades han informado sobre esta situación. Algunos de ellos, de la policía, dice, se nos ha informado que hay un sujeto armado tiroteando en el edificio Henry Pratt, cerca de Cleveland y Perry. Esto es allí en el estado de Illinois. Por esta razón, todos los estudiantes van a permanecer en sus escuelas por seguridad. Hay un gran despliegue policial en esta área y por instrucciones del alguacil del condado, ha dicho que se declara una situación de cierre suave en todo el distrito. Han acordonado, han asegurado la zona. Dicen que van a continuar avanzando. Dice se trata de un movimiento reducido para intentar dar con esta persona que ha abierto fuego en esta región de los Estados Unidos. Dice las operaciones normales se van a reanudar solo cuando se levante esta medida que ha sido denominada bloqueo suave. Nadie va a poder salir o entrar en los edificios alrededor hasta que se haya reabierto toda la zona. Es una información en desarrollo, repetimos, ocurre en Aurora, en Illinois, en el condado de Kane, donde un hombre armado ha abierto fuego. Vamos a seguir toda la información que aporten las autoridades a través de las distintas vías para conocer qué ha ocurrido. Vamos a seguir revisando las redes sociales. Tenemos la cuenta de Twitter de la policía de Aurora. Dice, tenemos un incidente de tirador activo en curso en 641 Archer Avenue. Esta es una escena activa en curso, dice este trino. Le vamos a proporcionar una mayor información una vez sea confirmada. Hasta el momento, medios locales hablan de personas heridas, incluyendo a 4 oficiales de la policía. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información. Es en los alrededores de este edificio de la empresa Henry Pratt, donde ocurre esta situación. Por supuesto, apenas tengamos datos confirmados por las autoridades, volveremos sobre ello. Y vamos a revisar lo que ha sido la noticia del día en esta agenda informativa de los Estados Unidos, y es la declaratoria que ha hecho el presidente Donald Trump de estado de emergencia en la frontera sur de la Unión Americana. El mandatario ha hablado de una supuesta invasión con drogas y tráfico de personas. Así ha justificado la adopción de esta medida. Con ella busca reunir $1.000 millones para financiar la construcción del muro en la frontera con México. Esto sumando lo que ya el Congreso habría preacordado para otorgarle para la construcción de esta polémica valla, su promesa de campaña y lo que para muchos ha sido una obsesión del presidente. Esta decisión, la declaratoria de emergencia, ha irritado a muchos congresistas, incluidos republicanos. Alejandro Rincón tiene el reporte desde los Estados Unidos. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, lo prometió.
Una vez en la Casa Blanca, empezó una puja con el Congreso, pero salió derrotado. Sin embargo, esto no fue suficiente para deteriorar la determinación del presidente Trump en emprender su proyecto insignia de infraestructura, la construcción de un muro fronterizo con México. Lo hace ahora a través del ejercicio de su autoridad ejecutiva, saltándose al cuerpo legislativo de la Unión Americana. En estos términos, anunció al país su determinación. El día de hoy voy a firmar una emergencia nacional. Y es algo grandioso, porque estamos hablando de una invasión de nuestro país con drogas, con tráfico de personas, y esto es inaceptable. Decretar una emergencia nacional permite al presidente Trump redireccionar los recursos que necesita para emprender su proyecto de infraestructura, por lo menos 3.600 millones de dólares que estaban destinados para el Departamento de Defensa y otros 2.500 millones adicionales previstos para el Departamento del Tesoro. Todo ello considerando adicionalmente lo que el Congreso ya le aprobó como parte del nuevo acuerdo presupuestario para mantener el funcionamiento de la administración pública. Le daría al presidente Trump cerca de 8.000 millones de dólares para este proyecto de infraestructura, cifra superior a lo que él negoció desde un principio, que eran 5.700 millones de dólares, causa que genera enorme controversia alrededor del país. Sectores tanto del Partido Demócrata como del Republicano critican el uso de la autoridad ejecutiva para este propósito. Tenemos una crisis en nuestra frontera sur, pero ninguna crisis justifica violar la Constitución. La declaración de Donald Trump sobre una crisis que no existe es una gran violación de nuestra Constitución y nos hace inseguros al robar recursos urgentes para la defensa y seguridad de nuestro ejército. Estas son noticias falsas. La idea que tenemos una emergencia en la frontera son noticias falsas. El número de personas cruzando la frontera está en su punto histórico más bajo. La idea de tener una emergencia nacional es ridícula y sencillamente es otra manera de Donald Trump para atacar a los inmigrantes siguiendo una agenda de supremacía blanca. Tenemos que ir y detenerlo para las próximas elecciones del 2020. Desde la década de 1970, cuando fue creada la ley que permitió a los presidentes desde entonces decretar emergencias nacionales, este poder ejecutivo se ha empleado en 58 oportunidades. Sin embargo, nunca de la forma como el presidente Trump lo está haciendo ahora, para poder redireccionar recursos de forma tal que pueda emprender un proyecto de infraestructura. De hecho, las emergencias nacionales hasta ahora se han decretado solo para responder a crisis internacionales. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y a esta hora nos acompaña Raúl Gutiérrez Patiño, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Iberoamericana. Señor Gutiérrez, muchas gracias por atender a nuestra petición para esta entrevista. Bienvenido. Al contrario, Carlos, te agradezco por la invitación y muchos saludos a tu auditorio. Yo quisiera comenzar por ese debate que se ha abierto sobre la legalidad de este decreto de emergencia. Se ha citado la Constitución en algunos casos en el análisis inmediato de esta noticia que apenas se ha producido, y la Constitución establece que no se pueden mover recursos de un lado a otro porque han sido aprobados por el Congreso, pero por otra parte, desde 1976 se autoriza esta suerte de poderes especiales para el presidente y él se ha amparado en esta situación en la frontera para llevar adelante su propósito, que finalmente es construir el muro. Por supuesto, pero no hay que dejar de lado una importante consideración, Carlos. La Ley de Emergencia Nacional contempla que el Congreso pueda anular la declaración del presidente si ambas cámaras así lo votan y si el presidente no ejerce su derecho de veto. Actualmente, la Cámara de Representantes se compone de 485 diputados y la Cámara de Senadores de 100. La resolución en cualquier caso requeriría superar el hipotético veto de Donald Trump requeriría superar 2/3 partes del Congreso. Entonces todavía hay una buena posibilidad de impedir que se lleve esto a cabo y también que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos pues se manifieste en ese sentido para evitar esta situación de emergencia nacional que se articula bajo un discurso que ha venido repitiendo Donald Trump desde hace mucho tiempo, que es la criminalización de la comunidad migrante.
En este sentido, pues el gobierno mexicano también debe de sumar esfuerzos con sus contrapartes norteamericanos para poder posicionar con más fuerza la defensa de los derechos fundamentales de nuestros connacionales que allá radican. No quiero salirme del tema político y de este debate y le planteo en principio la pregunta de si es un choque de poderes. Y en esto me baso en que el gobierno de Estados Unidos o el poder en Estados Unidos no se ejerce simplemente porque el presidente lo decide. Debe pasar por el legislativo, usted lo ha dicho, y ha mencionado un punto que a mí me llama la atención porque Trump también lo dijo, que es la posición del Poder Judicial. Él dice, podemos perder en un distrito, podemos perder en otra corte, pero si llegamos a la Corte Suprema, seguramente yo voy a ganar. Le repito, hay un choque de poderes y estos otros dos podrían frenar al Ejecutivo. En ese sentido, hay que recordar que la Cámara de Representantes está compuesta por una mayoría demócrata, el Senado está compuesto por una mayoría republicana y actualmente la autonomía que tiene el poder, se debe de abogar por la autonomía del Poder Judicial justamente para defender o para evitar que se lleven a cabo ese tipo de directrices. Recordemos que en oportunidades anteriores la Suprema Corte también en algunos distritos ha vetado o ha echado para atrás algunas resoluciones de Donald Trump en materia migratoria. Este tema del muro fronterizo, pues, es un tema de choques políticos al interior de las elecciones del 2020 y pareciera ser que Donald Trump está más enfocado en legitimar su posición en ese sentido que realmente articular esfuerzos de responsabilidades compartidas con los gobiernos de México y de Centroamérica para fomentar mejores mecanismos de creación de fuentes de trabajo, fuentes de inversión, de empleo, de estabilidad, de crecimiento y desarrollo que permitan frenar de forma eficiente los temas de la inmigración. Además, hay que recordar un aspecto muy importante. Los migrantes que entraron de forma o que permanecen en situación irregular en Estados Unidos, pues entraron de forma legal en ese país. Por tanto, el llevar a cabo ese tipo de directrices pues únicamente enrarecen el ambiente que hay en torno a la criminalización de la comunidad migrante. Así es que yo considero que sí, efectivamente, ahorita hay un choque, puede llevarse a cabo un choque de poderes, pero recordemos también incluso muchos senadores republicanos están o se han manifestado abiertamente en contra de las medidas de Donald Trump, considerando este acto como una violación o como una transgresión, mejor dicho, a los intereses constitucionales de los Estados Unidos. Hay un punto que es el de los argumentos. Allí también se ha centrado el debate, no solo en la constitucionalidad de esta medida, de este decreto, que han coincidido muchos analistas y expertos en materia constitucional, que tiene una base sólida. Sin embargo, vamos al punto de los argumentos. Drogas, por un lado, y la trata de personas y el ingreso irregular. No hay en este momento un número de personas que haya cruzado de forma irregular la frontera entre México y Estados Unidos, como hace 2 décadas, por ejemplo. Y el tema de las drogas ha estado en cierta forma controlado. Además, uno de los aspectos principales de esta semana es que se ha sentenciado a el Chapo Guzmán, en este caso, y dicen las agencias, cuando argumentan el éxito al haber condenado a Joaquín Guzmán Loera, en que se ha frenado o se ha puesto quizá una traba a ese paso de los narcóticos hacia la Unión Americana. Entonces, en cuanto a los argumentos, ¿está sustentado esta declaratoria de emergencia? Desde mi punto de vista, no, Carlos. Los argumentos en términos de estabilidad, de seguridad nacional en Estados Unidos, pues también tienen que venir por unas políticas sociales que permitan combatir el tema de la demanda de drogas. El tema de la oferta es una situación que se tiene que combatir a través del establecimiento de responsabilidades compartidas, vuelvo y repito el punto que mencioné anteriormente. Entonces, bajo ese sentido, pues se tienen que articular mecanismos para frenar el desarrollo o el empoderamiento de grupos delincuenciales en ambos lados de la frontera y también emitir controles o controles mucho más efectivos respecto a las armas que cruzan diariamente por la frontera norte de nuestro país y que pues han empoderado a los grupos criminales en la sociedad mexicana y que han causado una gran desestabilización. En ese sentido, no considero que el argumento sea válido, toda vez que el argumento intenta frenar o intenta nuevamente poner a los migrantes o toda la situación que enrarece al fenómeno de la migración como un discurso político que pueda ser rentable para Donald Trump y sus futuros proyectos políticos. Yo no considero que exista ahorita una base sólida
que realmente argumente la necesidad de llevar a cabo la construcción de este muro fronterizo. Si se construye este muro fronterizo, los delincuentes, los grupos delincuenciales buscarán nuevas maneras de transgredirlo. Hay que combatir esta situación de seguridad nacional en ambos lados de la frontera, desde responsabilidades compartidas, mayores mecanismos de cooperación, mayores mecanismos de inteligencia, mejores proyectos de inversión en torno a la cooperación y el desarrollo, y sobre todo, y muy importante, Carlos, no posicionar a la migración como un problema de seguridad nacional. Los migrantes no son delincuentes, no están transgrediendo leyes, no están allá para cometer ningún tipo de delitos, están allá para buscar mejores oportunidades de desarrollo, mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida, y también el esfuerzo de la comunidad migrante pues es lo que ha posicionado a Estados Unidos como la potencia que es hoy en día. En ese sentido, cualquier retórica, cualquier discurso que se llegue a articular en torno a la problemática de la droga, de las armas, de la trata de personas, pues son situaciones que efectivamente se presentan, pero que no se van a combatir de un efecto de criminalización a la comunidad migrante. Por el contrario, hay que brindar un mayor apoyo a los esquemas para que puedan contemplar un acceso debido a la justicia, ¿no? Atender puntualmente el tema de la separación familiar, atender puntualmente las oportunidades de cooperación con México y fortalecer a la región más dinámica del mundo, que es la que comparte nuestro país en su frontera norte. Y precisamente el tema de los migrantes y su aporte en los Estados Unidos ha sido, de cierta forma, crítica también para Trump, que en sus distintas empresas, ya no hablando como presidente, como político, sino como el magnate inmobiliario que siempre ha sido este hombre de medios, ha tenido en su plantilla a personas de origen latino y también a indocumentados. Y hacia allí quería ir, al tema de estas personas. Este decreto, del cual aún no se tiene bien claro cuáles son esos poderes especiales que va a tener Trump, podrían llegar incluso a darle herramientas para que él pueda llevar un paso más allá esta dura política en contra de los inmigrantes. Le hablo de las redadas, le hablo del control del paso de personas desde territorio mexicano hacia Estados Unidos en muchas ocasiones para pedir asilo. Por supuesto, porque recordemos que en ese sentido, pues este tipo de problemáticas, este tipo de retóricas, lo único que hacen es enrarecer las responsabilidades que debe tener Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida en su propio territorio y también fomentar a través del establecimiento, vuelvo y repito, de responsabilidades compartidas, un mejor mecanismo de crecimiento, de desarrollo y de cooperación con México. En ese sentido, este tipo de retóricas, pues lo único que van a hacer es posicionar el tema de la migración como el aspecto que enrarece el tejido social en Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump le puso nombre y apellido a las crisis que erosionan los tejidos sociales a través de la comunidad migrante. En ese sentido, pues todas las acciones que ha llevado a cabo o las retóricas que ha llevado a cabo su gobierno, las directrices migratorias de la criminalización de los migrantes, aunado a estas situaciones de poner barreras físicas, de implementar mayores mecanismos de control, pues efectivamente le podría resultar o puede ser o busca que sea benéfico ese discurso para posicionar sus elecciones en el 2020. Ahorita pareciera ser que lo que más le interesa al gobierno de Donald Trump ahorita no es garantizar la efectividad de su gobierno, es únicamente legitimar su posición ante los ojos de una sociedad que está profundamente dividida o que el gobierno insiste en dividirla en temas tan fundamentales para su estabilidad y desarrollo. En el informativo de NTN24 conversábamos con un analista en seguridad y él nos decía que la situación en la frontera respecto de los migrantes, las caravanas de centroamericanos que han llegado hasta allí, sí realmente representa una crisis, pero no es para Estados Unidos, es para México, toda vez que además se les ha impedido solicitar el asilo y quedarse en Estados Unidos. Pueden solicitarlo, pero quedándose en territorio mexicano. Por supuesto, es una situación que justamente ha enrarecido la realidad de la frontera norte del país por la debilidad, no por la debilidad, sino por la carencia de otorgarles a estas personas un auténtico estado de bienestar en la frontera, al tiempo que Estados Unidos, al emitir este tipo de situaciones o al negar este paso o al enrarecer la dinámica en la frontera norte, pues lo único que va a suceder es agudizar crisis humanitarias que den paso a que los grupos criminales pues puedan hacer uso de la vulnerabilidad de esta comunidad para transgredir las normatividades migratorias del Estado y una vez en Estados Unidos someter a estas personas al tráfico o a la trata de personas en sus distintas modalidades.
En ese sentido, el gobierno mexicano tiene que ser muy enérgico también en la defensa de su propia soberanía y establecer mayores mecanismos de diálogo y de comunicación con Estados Unidos para atender esta situación que también va a enrarecer la seguridad en su lado de la frontera, pero vuelvo y repito, y quiero ser muy enfático en este tema, Carlos, no por la responsabilidad de la comunidad migrante, sino por la vulnerabilidad que representa esta comunidad y que es utilizada por grupos delincuenciales para transgredir su dignidad inherente, su desarrollo psicosocial, psicosexual, de cualquier otra índole. Y para México también representa una situación de importante consideración porque este enrarecimiento en sus tejidos sociales pues puede distorsionar o puede generar mayores mecanismos de violencia, de pobreza, de discriminación en la frontera norte del país, Carlos. No quiero despedirlo sin hacerle esta pregunta. Ha salido y ha quedado en el ambiente esa propuesta de que los bienes que fueran incautados y los recursos incautados a Joaquín El Chapo Guzmán pudieran irse también a la financiación de la construcción de este muro. ¿Usted lo ve posible? Pues mira, en cuanto al decomiso y en cuanto a la incautación de bienes, primeramente hay que establecer mayores mecanismos para que dichos bienes pues sean restituidos ante las arcas de los estados, pero para generar mayores proyectos de inversión o para mejorar mayores mecanismos en cuanto a la infraestructura en gasto público, mejorar mecanismos, no sé, en materia de educación, por ejemplo, en materia de inversión en el gasto público, vuelvo y repito, no tanto para la construcción de un muro fronterizo que automáticamente va a representar una pérdida de estabilidad, de crecimiento, de desarrollo para los propios Estados Unidos. Hay que buscar mecanismos, hay que fomentar puentes de entendimiento entre ambos gobiernos. La crisis actual no se va a solucionar a través de la creación de fronteras físicas, Carlos, o el reforzamiento de las mismas, sino a través de puentes y diálogos de entendimiento. Quiero agradecer a Raúl Gutiérrez Patiño, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, además profesor de Derecho Internacional en la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por su explicación, por darnos luces de cómo puede avanzar este tema que sin duda no se va a quedar aquí. Te agradezco mucho por la invitación, Carlos. Un fuerte abrazo y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Son las 4:26 hora de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la repatriación del cuerpo del futbolista argentino Emiliano Sala, fallecido en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha el 21 de enero pasado. Los restos del deportista llegaron a Buenos Aires y van a ser trasladados a la ciudad de Santa Fe. Allí será velado en compañía de familiares y amigos. En la mañana del sábado será llevado a la pequeña localidad de Progreso, es su lugar de origen. Va a ser velado en el gimnasio del club que lo vio nacer futbolísticamente hablando. Allí se tiene previsto que los cerca de 3.000 habitantes coloquen una flor sobre su féretro para dar el último adiós a este joven atleta que va a ser sepultado después de ese homenaje. Es noticia la convocatoria de elecciones anticipadas en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que habrá comicios generales el 28 de abril. Esta decisión se conoce apenas 8 meses y medio después de que Sánchez llegara al cargo con una moción de censura en la que le arrebató el poder a Mariano Rajoy del Partido Popular. Los españoles irán 2 veces a las urnas en un mes. El 26 de mayo hay autonómicas, municipales y europeas. Marcelo Moncayo, periodista en NTN24 en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Efectivamente, amigos televidentes, este próximo domingo 28 de abril, luego de Semana Santa, los ciudadanos españoles tendrán que nuevamente participar de un proceso electoral. Este anuncio lo hizo esta mañana desde el Palacio de la Moncloa el presidente del gobierno. Esta decisión se toma luego del rechazo que tuvo su proyecto de presupuestos en el Congreso de los Diputados. Este próximo 28 de abril los españoles están nuevamente convocados a las urnas para escoger a sus legisladores, quienes a su vez elegirán al nuevo presidente del gobierno. Esta convocatoria la hizo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como consecuencia al rechazo que tuvo su proyecto de presupuestos generales en el Congreso de los Diputados. España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político, es de los españoles. España es suya. Y ahora ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos. Nosotros hemos gobernado para todos los españoles y españolas, vivan donde vivan. Desde luego con convicciones progresistas, de un gobierno de izquierdas, de un partido que se siente en los parámetros de la socialdemocracia y del socialismo, pero con mirada amplia.
Sánchez asegura que desde que asumió el cargo ha sentido la deslealtad de la oposición, que habría priorizado temas partidistas antes que el interés general de los españoles. Desde ahora Pedro Sánchez ya piensa en un nuevo periodo en el poder para impulsar temas que se quedarán pendientes. Pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante 7 años han sido postergadas. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto. Si Pedro Sánchez no es reelegido, será el presidente del gobierno que menos tiempo estuvo en el poder, con un poco menos de un año en el cargo. Televidentes de la tarde, y como parte de este nuevo proceso electoral, el próximo 5 de marzo hay que disolver las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Y es noticia Perú. Allí continúa la emergencia por las fuertes precipitaciones y las inundaciones que se han registrado en el centro del país. El Ejecutivo, liderado por el presidente Martín Vizcarra, ha declarado la emergencia por un plazo de 60 días en 16 distritos de las regiones de Huánuco y Pasco. Se trata de las zonas más afectadas por estas lluvias, por los deslizamientos de tierra que han afectado a las personas, que han tapiado viviendas, vehículos y ha dejado al menos 11 víctimas mortales, además de miles de personas damnificadas. Muchos de ellos buscan entre escombros lo poco que les dejó esta situación natural. La declaratoria del estado de emergencia va a permitir la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias, según ha dicho el gobierno, para responder ante esta situación y para colaborar en la rehabilitación de las zonas afectadas. Todas las personas allí reunidas han llegado a ver estas imágenes. Los dejan tristes, desolados por haber perdido todo cuanto tenían. Inundaciones se han registrado en el estado de California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Una fuerte tormenta causó torrentes de lodo que bloquearon al menos 2 rutas interestatales. Equipos de emergencia tuvieron que acudir a los lugares afectados para remover los árboles que impedían el paso de vehículos. Las áreas del norte del estado han sido las más afectadas desde que iniciaron las fuertes tormentas. Vamos a hablar del impresionante rescate que llevaron adelante las autoridades de Estados Unidos al auxiliar a un grupo de migrantes indocumentados que estuvieron a punto de morir ahogados en el río Bravo o Río Grande. Ellos intentaban llegar a la Unión Americana. Los migrantes hacían parte de la caravana de centroamericanos que llegó hace unas semanas al estado de Coahuila, en territorio mexicano. La patrulla fronteriza reportó que en la última semana se han realizado más de 30 auxilios a estas personas. Una escena que se repite. Decenas de migrantes centroamericanos arriesgando su vida al intentar cruzar el río Bravo entre Estados Unidos y México. Nadando salen de Piedras Negras, Coahuila, y buscan llegar a Eagle Pass, en Texas. Sin pertenencias, abandonan los albergues dispuestos por el gobierno mexicano y salen en busca del territorio estadounidense para agilizar la solicitud de asilo. Dicen, ya no se trata del sueño americano, es necesidad. No, pues sin miedo sí da, pero acuérdese que la necesidad es lo que lo hace uno emigrar para otro país. El desempleo, la inseguridad. Acuérdese que no es fácil. ¿El sueño americano? No, pues, aunque no sea sueño, sino que ahora es más necesidad que sueño. Pero no siempre consiguen el objetivo. Algunos de ellos no lo alcanzan, mueren ahogados o congelados. Otros tienen la fortuna de ser rescatados por la patrulla fronteriza. A punto de ahogarse, son sacados de las aguas casi congeladas del afluente. Esta familia, que intentaba cruzar con una menor con discapacidad, fue rescatada este jueves. Estas 2 mujeres tenían el mismo propósito. Llevaban en sus brazos a un pequeño de 5 años y aseguran estuvieron muy cerca de la muerte. Pues sentimos la muerte en vivo, que nos íbamos a ahogar. ¿Por qué busca cruzar? Porque en Honduras no hay trabajo. Sin embargo, el objetivo sigue intacto. Sí, estamos conscientes. Si uno nunca arriesga, nunca tiene nada. Sí.
¿nuevamente lo intentarás? Nuevamente lo intento. Y si me queda tiempo y no lo puedo intentar ahorita, ya puede ser el resto de mi vida, pero con tal tenga vida, tengo esperanza. ¿Siempre a Estados Unidos? Sí, siempre a Estados Unidos. Todos hacen parte de la caravana migrante que llegó hace unas semanas al estado de Coahuila. Algunos de ellos han denunciado que los alimentos y otros artículos empiezan a escasear y que los mantienen retenidos en los refugios. Y vamos a seguir hablando de migrantes porque 4 años después de esa primera crisis migratoria de cubanos en Centroamérica, más de 700 ciudadanos han llegado a Panamá. Su objetivo es viajar hacia los Estados Unidos. Este grupo, conformado por ciudadanos de Cuba, Haití y también provenientes de África, hacen parte de la llamada Caravana de la Libertad, que al igual que estas movilizaciones de migrantes centroamericanos, busca solicitar asilo en la Unión Americana. Con banderas blancas y a gritos de libertad, los migrantes han entrado a pequeños pueblos de Panamá como Puerto Ovaldía, donde se encuentran 585 de ellos. Según el Servicio Nacional de Fronteras panameño, un grupo de africanos que viajaba junto a los cubanos está enfermo de malaria, lo que ha complicado su travesía. Cubano que venga para acá por la selva esta, está fuerte. Fuerte y sin alarde. Ahora empiezo a entender a los cubanos que se van para Estados Unidos. Y después tú le pides 20 pesos y no te lo dan. Porque ahí se pasa el mismo trabajo que pasé yo. Y es verdad. Hoy es tan duro. No es que todo el mundo cambie, sino es que los que cambiaron tienen su razón. A mí, la diáspora de mujeres nicaragüenses denuncia que opositoras detenidas por el régimen de Daniel Ortega están siendo sometidas a tortura. Muchas de ellas son acusadas de terrorismo por participar en protestas contra el gobierno. Paola Serna tiene el reporte desde Florida. Paola, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este grupo de mujeres nicaragüenses, algunas pertenecientes a organizaciones, convocaron hoy a esta conferencia de prensa para hacer denuncias sobre la manera sistemática en que el régimen de Daniel Ortega está violando los derechos de las prisioneras políticas. Algunas de ellas se mantienen en cárceles desde hace 8 meses. Hay denuncias incluso de violaciones, de torturas, también la imposibilidad de que reciban la legítima defensa. Son algunas de las denuncias que se realizaron desde Miami el día de hoy. Bueno, en estos momentos muchas de ellas están con cargos, ya fueron sentenciadas. Muchas de ellas vienen desde 4 años hasta los 15, 20 años de prisión de manera injusta. Han estado padeciendo vejámenes, algunas de ellas han reportado violaciones, otras golpes. Por ejemplo, la periodista ha tenido que recoger sus heces fecales con las manos porque no hay condiciones en esas cárceles. Realmente están padeciendo de unas violaciones extremadamente voraces. Nosotros es primera vez en la historia que esta juventud, el pueblo de Nicaragua se está dando cuenta de qué capacidad tiene el Estado, cuánto odio existe en contra de la mujer en Nicaragua. Los primeros 3 días estuvo en Auxilio Judicial El Chipote, que es un centro de tortura prácticamente donde llevan a los presos para hacerles interrogatorios. Mi madre en su caso estuvo en ropa interior, durmiendo en el piso, sin un gramo de comida, sin nada, y hasta el 3er día la pasaron a La Esperanza, que es la cárcel de mujeres. Mi mamá no ha tenido ninguna audiencia, no ha visto un juez, no ha podido ni siquiera ver a su abogado defensor, se le han negado todos sus derechos, no solo como persona y como ser humano, sino también como reo, porque incluso un reo tiene derecho a ver a un abogado y se le han negado todos sus derechos. Yo solo la pude ver una vez con mi hermanita antes de venirme para acá, para Estados Unidos. Por la misma inseguridad, ella nos pidió que saliéramos del país. No sabemos si la estaban amenazando con hacernos daño a nosotros, pero lo más seguro es que sí. Y no nos podía decir detalles porque habían guardias alrededor que podían escucharla. Desde el año pasado, cuando comenzaron las manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega, han habido un poco más de 700 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. Incluso a algunos se les acusa de terrorismo bajo una polémica ley que ha hecho que se enfrenten incluso condenas de hasta más de 20 años. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. Muchísimas gracias por el reporte. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en el programa La Tarde. Al volver, música por Venezuela, ayuda y libertad.
Así se ha nombrado un concierto que va a haber el próximo viernes en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. El objetivo es seguir recaudando ayuda para los venezolanos, además apoyar que los insumos que ya están allí en el puente de tienditas puedan llegar a territorio venezolano y además que puedan colaborar con la crisis y paliar la situación de miles de personas que están esperando por esos insumos para seguir viviendo. Va a estar con nosotros un cantante venezolano, un ciudadano venezolano que a través de distintas redes, a través de su música y con su talento, ha llevado la voz de los venezolanos alrededor del mundo de una manera impecable. Hablamos de Miguel Ignacio Mendoza, Nacho, el cantante que está liderando esta propuesta que se va a llevar adelante el próximo 22 de febrero, un día antes de que se intente pasar la ayuda humanitaria. Seguimos con más de la tarde. La protesta se ha convertido en ese único medio que tienen los venezolanos para reclamar. Este viernes los maestros se han tomado las calles una vez más, exigiendo reivindicaciones, que se les garantice el sustento de vida. Ellos aseguran sentirse indignados ante la negativa del régimen de Nicolás Maduro de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria al país. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Oliver Fernández. Oliver, buenas tardes, adelante. En Venezuela se perdieron todas las garantías. No hay sueldo que pueda enfrentar a la inflación. Tampoco un sistema de salud que garantice la vida. Docentes que han visto morir a sus familiares cercanos hasta por los insumos más básicos. Yo perdí a mi hermana el año pasado por condiciones de que no teníamos insumos en los hospitales. Se tardaron mucho y mi hermana falleció. Siempre soñó con esto, con que viniera la ayuda humanitaria y ahora que llegó ella no está para recibirla. Belkis Bolívar también cuenta el drama de una compañera que no tenía recursos para sepultar a su hija. Tuvo que retener el cadáver varios días en su casa. La hija falleció en el Hospital Pérez Carreño, se dañaron las neveras de la morgue y le dijeron que la tenía que venir a buscar. Y como ella no tenía para pagar el servicio funerario, entonces se la llevó para su casa muerta y la tuvo ahí varios días hasta que logró, con ayuda de varias personas, conseguir para enterrarla y fue cuando la pude enterrar. La crisis humanitaria la vive muy de cerca la profesora Amarili Jiménez. Su hija es insulinodependiente. Los medicamentos no existen. Y es prioridad para mí la insulina, porque la insulina es la vida de mi hija. Mi hija es mi vida. Con mi sueldo no puedo obtener la insulina que necesito para atender a mi hija como tiene que ser. Y cada lápiz pen lo están vendiendo en $20. ¿Qué me puede ocurrir si yo no consigo la insulina? Perder al ser que más amo en esta vida, que es mi hija. Desesperante, es angustiante, es acostarse a dormir y pensar cómo hago mañana o tener insulina para cuánto tiempo y después qué voy a hacer, dónde la voy a conseguir. ¿Sabe? Solamente lo sabe la persona que lo vive. Una simple infección puede acabar con la vida de un paciente en Venezuela. Hemos visto pacientes que lamentablemente por una infección que pudo ser tratada y en unas condiciones óptimas pudo haber sido ese paciente dado de alta y tener su calidad de vida como tiene que ser, el paciente se muere. Y eso es el pan nuestro de cada día. Estudiantes de medicina aseguran que la malaria, una enfermedad que había sido erradicada, la revolución se encargó de su regreso. Y no cualquier tipo de malaria, malaria severa, malaria cerebral. Se nos están muriendo los pacientes porque no tenemos el sistema de salud adecuado, porque este sistema de salud que tenemos desde hace 20 años ya fracasó. Pero ¿cómo van a saber eso ellos si nunca han pisado un hospital? Si ellos van y se atienden afuera. ¿Cómo van a saber ellos de la crisis humanitaria si nunca han tenido que pagar un medicamento 3 veces su precio para poder conseguirlo? ¿Cómo van a saber ellos de una crisis humanitaria si no han tenido que recorrer más de una farmacia para conseguir un medicamento? La clase media ha sido la más golpeada por la crisis. El 23 de febrero se ha convertido en la fecha de la esperanza. Para el próximo 22 de febrero se espera una gran concentración por parte de los maestros y profesores en todo el territorio nacional, exigiendo sus reivindicaciones salariales. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Avanza la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, en los Estados Unidos. Hoy estuvo en Nueva York, en la Bolsa de Valores. El mandatario participó en el tradicional cierre de la jornada del mercado. Emiliana Molina, enviada especial a Nueva York, tiene la información. Emiliana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, viajamos desde Washington hasta Nueva York con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien viene a cumplir con una tradición aquí en la Bolsa de Valores, un momento histórico donde tocó la campana de cierre a las 4 de la tarde. Esto se hace todos los días por personas importantes a las 9:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Como pueden ver, la Bolsa de Valores de Nueva York está completamente rodeada de la bandera de Colombia. Este edificio está aquí desde 1903 y la Bolsa de Valores está cumpliendo este año 227 años. Hace poco escuchábamos a las personas que trabajan aquí gritando de cierta manera en una tradición que lo hacen cada que se viene un fin de semana feriado. Hace un par de horas también el presidente Iván Duque estuvo almorzando en un restaurante a solo pasos de la Bolsa de Valores con al menos 25 calificadores de riesgos. Y esta mañana se reunió en la Organización de Estados Americanos, donde se dirigió a los países miembros de este organismo para pedirles más unidad, respaldando a Juan Guaidó, un presidente que ha sido reconocido como presidente legítimo de Venezuela por más de 60 países, entre estos los países del Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos y otros más. Y el presidente Duque también fue felicitado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aseguró que bajo su presidencia Colombia se ha convertido en un país de soluciones y de acción, evadiendo así todas las excusas. Esa es toda la información que tenemos desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y a propósito de la gira del presidente colombiano por los Estados Unidos, estuvo esta mañana en la OEA. Allí habló frente al Consejo Permanente. Una vez más insistió en la necesidad del paso de la ayuda humanitaria que está allí almacenada en territorio colombiano, justo a metros de la línea limítrofe con Venezuela. Esa ayuda humanitaria internacional ha llegado de Estados Unidos, de Puerto Rico, ha sido apoyada por distintas organizaciones y organismos que esperan que llegue a las personas que lo necesitan en Venezuela. Según ha dicho la Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó, el presidente interino del país, son 300.000 las personas que están en riesgo de muerte a propósito de esta situación de crisis que se ha dado en esta nación suramericana. El presidente de Colombia va a seguir hasta mañana con algunas actividades en Estados Unidos y luego pues regresará a Colombia. Se espera y ha sido anunciado a través de las redes sociales del presidente interino de Venezuela que el presidente colombiano y Juan Guaidó hagan una comunicación pública a través de la red social Instagram. Se espera que sea a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, el mismo uso horario en la costa este de los Estados Unidos, y que allí puedan hablar y dicen harán algunos anuncios importantes a propósito de la situación que se ha dado por la ayuda que ha brindado Colombia para llevar la ayuda humanitaria a territorio venezolano. Recibimiento que hacemos en nombre del Consejo Permanente de la Organización de los Estados de la OEA. Y a propósito de la situación venezolana y el contexto internacional, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sigue ejerciendo presión contra el círculo cercano de Nicolás Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha anunciado este viernes un conjunto de medidas en contra de 5 altos funcionarios del régimen. Entre ellos se encuentran el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. Los otros afectados por las medidas del gobierno estadounidense son Manuel Ricardo Christopher Figuera, es director del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, Ildemaro José Múcura, que es el primer comisario de ese mismo organismo, Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, y Rafael Enrique Bastardo Mendoza, que es el director de la Fuerza de Acciones Especiales FAES. Es este cuerpo adscrito a la Policía Nacional que ha sido tan cuestionado por llevar adelante algunos operativos en los que dicen han vulnerado los derechos de los ciudadanos. Todos los sancionados son militares. Las medidas comprenden el bloqueo de todas las propiedades e intereses que estas personas puedan tener en la Unión Americana, además de la prohibición de hacer transacciones con ellos. Leopoldo López, un líder opositor que actualmente está bajo arresto domiciliario en Caracas, nos pidió que ayudemos a organizar un hermoso concierto para traer la atención global a esta crisis inaceptable y evitable.
y recaudar fondos para la ayuda humanitaria esencial. Este concierto histórico se llevará a cabo el 22 de febrero en Cúcuta, en Colombia, justo en la frontera con Venezuela. Con muchos artistas regionales e internacionales, el concierto también será transmitido por internet para millones en el mundo. Por favor, únanse a la causa. Cada dólar cuenta. Nuestro objetivo es recaudar 100 millones en 60 días y reabrir las fronteras de Venezuela para que la ayuda humanitaria pueda finalmente llegar a aquellos que la necesitan. Manténganse seguros de que 100% de sus donaciones irá a los venezolanos en necesidad. Muchas gracias. Thank you very much. Este anuncio ha dejado a muchos a la expectativa desde ayer, cuando se conoció que grandes estrellas de la música, entre ellos Ricardo Montaner, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Diego Torres, Nacho Fonseca y Maluma, entre otros, estarían en un show en la frontera entre Colombia y Venezuela para conseguir fondos para los venezolanos más necesitados. Será el próximo viernes, 8 días, el 22 de febrero, justo un día antes de esa fecha que ha dado el presidente interino de los venezolanos, Juan Guaidó, para que ingrese la ayuda humanitaria que Venezuela pide a gritos. Música por Venezuela, libertad, ayuda. Esas son las palabras alrededor de este concierto y sobre ello vamos a hablar con quien ven en pantalla, Miguel Ignacio Mendoza, Nacho, cantante venezolano, ciudadano del estado Anzoátegui en el oriente de Venezuela, es uno de los artistas que se va a presentar allí, pero no solo eso, él está al frente de esta información que se está dando sobre el concierto y por supuesto la organización del mismo. Nacho, bienvenido. Gracias, es un placer, gracias por prestar su plataforma para seguir informando acerca de este gran evento que tiene que ser histórico y que tiene que ser el comienzo de una hermosa transición y el comienzo de la libertad plena de todos los venezolanos y de la posibilidad también de mejorar la profunda crisis en la que está sumida nuestro país a través del ingreso de la ayuda humanitaria. Nacho, ¿cómo nació esta iniciativa? ¿De dónde partió? ¿Quiénes se reunieron para decir nosotros vamos a aportar con nuestro talento, con lo que sabemos hacer para ayudar a Venezuela? Fíjate, yo creo que es una idea que se ha venido gestando desde hace muchísimo tiempo y se intentaba hacer dentro de las fronteras del país, pero por razones obvias siempre fue imposible lograrlo a pesar de la motivación que tenían muchos también y el compromiso que tenían de poder hacer algo positivo por el país, ¿sabes? Por lo menos para recoger fondos que nos ayudaran a nosotros a aportar medicinas, aportar en la materia de educación, aportar en materia cultural en nuestro país. Pero bueno, fue el equipo de Richard Branson quien sale con esta maravillosa idea de hacerlo en la frontera una vez que se designa, digamos, Cúcuta como punto de partida en lo que es la recolección de todo lo que es la ayuda humanitaria por parte de tantos países que se han manifestado a favor de los venezolanos más necesitados, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, muchos de nosotros empezamos a recibir esa información y esa conexión. Mi equipo se comunicó con el equipo de Richard en Colombia y que trabaja también en coordinación con el equipo de Richard desde Inglaterra. Y nada, mira, se nos dio la responsabilidad de seguir nosotros también aportando al desarrollo y al avance del evento, a la organización, a poder también tomar un poquito las riendas de las invitaciones, de poder pensar en cómo podíamos involucrar a artistas internacionales con voz y con peso para que sumaran también mucha más gente el día del evento y que fuéramos miles los que gritáramos no solamente y exigiéramos no solamente por el ingreso a la ayuda humanitaria, sino por el cese de la usurpación y por recuperar la democracia y las libertades en nuestro país. Sobre el tema político vamos a ir, sin duda en esta entrevista no lo vamos a dejar de lado, pero hablando ya de la organización, que no es algo nuevo para Nacho, que no es simplemente el que se para en el escenario y canta, sino que también produce grandes eventos y grandes espectáculos. El plantel de artistas que hemos conocido, de los que se ha hablado, ya están confirmados. He visto recién, hace unos 40 minutos, enviabas un mensaje a Carlos Vives a través del Instagram para que dijera presente. ¿Cuántos ya han dicho, sí, yo voy a estar allí? Cuenta conmigo, Nacho. Mira, no es una materia complicada de trabajar. Recuerda que muchos de los artistas internacionales y los artistas grandes tienen ciertos
digamos, ciertas ataduras contractuales que no le permiten libremente tampoco viajar y tomar una decisión así a la ligera, ¿no? Hay un proceso que hay que pasar con cada artista de permisología y de un montón de cosas que de hecho el equipo de Richard Branson también se cuida mucho. Estamos hablando, mira, incluyendo desde los temas, desde el asunto autoral, de las canciones que se van a interpretar sobre ese escenario, ya que ahí va a haber mucha gente importante y plataformas importantes transmitiendo el evento. Entonces, no todo el mundo ha confirmado y se ha especulado un poquito con respecto a los artistas que van a estar ahí. Yo creo que invito a la gente a que esté pendiente a esta cadena de invitación que vamos a tratar de hacer para tener la información veraz de quiénes son los artistas que se suman. Por ahora, mire, yo estoy completamente convencido de la confirmación de Carlos, y entonces Carlos, una vez que confirme a través de sus redes sociales, va a hacer la invitación a otros de los artistas que también están 100% confirmados, y vamos a empezar una cadena que iremos completando, digamos, de hoy hasta que llegue el día del evento, y la gente podrá saber quiénes son realmente los artistas que van a estar. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de los artistas se han mostrado solidarios, ¿sabes? Se han mostrado muy solidarios, con muchas ganas de estar ahí, todo el mundo en positivo, mucha gente se ha comunicado poniéndose a la orden, diciendo, mira, yo me llego ahí, yo hago lo que tenga que hacer para estar ahí, yo me monto en el escenario, no requiere gasto, no requiere nada. Creo que en este momento, por lo menos nosotros que estamos dentro de la organización de lo que está sucediendo, estamos respirando un aire de solidaridad muy bonito, que yo creo que habla muy bien de hacia dónde se dirige el mundo, ¿sabes? Y creo que estoy muy contento con estos resultados y nada, como les digo, estén pendientes de las redes sociales, estén pendientes pues, de nuestras plataformas y nuestra ventana informativa para que se enteren de quiénes son los artistas que van a estar. Y sin duda, te escuchaba y lo recuerdo. Se especula mucho sobre los artistas, pero es que no es para menos, porque allí aparece Luis Fonsi, allí aparece Juanes, allí aparece Carlos Vives. Ellos no dudan ni un segundo en sacar una bandera de Venezuela en un concierto. Ellos no dudan de hablar sobre Venezuela y la petición de libertad en cada entrevista que ofrecen en los medios de comunicación, en sus publicaciones en Instagram. También aparece Alejandro Sanz. Alejandro Sanz ha sido un batallador como un venezolano más. Él, en su condición de español, pero siempre dejando de lado, siempre dejando presente que Venezuela está en su corazón. Hablabas de no nos va a costar nada, y eso es un punto por el que regularmente atacan a los artistas, y quisiera que lo dejáramos bien claro desde este momento. No hay una búsqueda de dinero por parte de quienes están apoyando esta iniciativa, y la intención es contribuir. No, la única búsqueda de dinero es para que cese la crisis en nuestro país. Bueno, quizás no vamos a lograr que cese inmediatamente, ¿sabes? Pero creo que vamos a aportar bastante. La meta son $100 millones, que no solamente vamos a lograr nosotros los artistas, ¿sabes? Estamos tratando de contagiar a todas las personas del mundo entero, no solamente a los latinos, sino a los europeos, a los asiáticos, a la gente de Oceanía, a todo el mundo, ¿sabes? Que donen para nosotros llegar a esa meta y poder utilizar cada centavo que se recolecte de ese evento en favor a la recuperación de nuestro país, ¿sabe? A sacar a Venezuela de esa crisis donde está sumergida en este momento por culpa de quienes llevaban las riendas políticas en nuestro país y que las llevaban pues de una forma arbitraria, ¿no? Como el régimen que son. Yo creo que, fíjate, como digo, todos los artistas han estado súper en positivo, nadie se ha visto interesado en querer buscar una remuneración económica por estar ahí. Todo el mundo ha sido completamente solidario, tengo que decir que 100%, todo el mundo. A mí lo único que me preocupa de la especulación es que después vayan a pensar que esos artistas que han nombrado y que quizás algunos de ellos no puedan llegar el 22 a Cúcuta, después sean criticados por su ausencia, ¿sabes? Son personas que se han comprometido con nuestra causa de mil maneras, que han estado en sus conciertos en cualquier latitud y que siempre, como tú dijiste, han sacado una bandera, han gritado por libertad en Venezuela, han apoyado a quien se considera ahora el presidente interino de Venezuela, que es Juan Guaidó, y han mostrado su solidaridad y su apoyo también con él.
y no se les puede criticar, ¿sabe? Todo el que pueda, y estoy seguro que todo el que tenga la posibilidad de estar sobre ese escenario lo va a hacer, porque sabe que está apoyando una causa que va por encima de cualquier causa común, ¿sabe? Creo que una vida sin libertad, pues es difícil que se le llame vida, y los venezolanos necesitamos recuperar la prosperidad, el progreso, la evolución y la libertad. Seguramente se pronunciarán por cualquier vía. No quedará duda de quien no pueda estar allí, tú lo has dicho, por cuestiones de agenda, por logística, que no pueda llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta, allí al pie de Venezuela, dirá o gritará libertad, como lo ha hecho en cada una de sus redes sociales, en distintas plataformas. En esta entrevista hemos hablado con Nacho, Nacho el cantante, Nacho el productor, el artista que va a participar en ese concierto el próximo viernes, y el productor que se ha puesto, como dicen en muchos países de nuestro continente, la camiseta para organizarlo. Pero yo quiero ahora preguntarle a Miguel Ignacio, ese muchacho de Barcelona, en el estado Anzoátegui, en Venezuela, sobre la situación del país, yendo a puntos específicos, y quiero comenzar con una sencilla. ¿Quién es, para Miguel Ignacio, el presidente de Venezuela hoy? Fíjate, para mí y para la mayoría de los venezolanos, el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó. Hay muchas personas que sienten o que piensan que hay dos presidentes, porque hay un presidente autoproclamado, ¿sabe? Un presidente que tuvo al Consejo Nacional Electoral a su favor y que tiene una inclinación completamente directa y parcial hacia el chavismo y hacia el madurismo, ¿entiendes? No hubo oportunidad de la oposición como aquella vez en la asamblea, en las elecciones parlamentarias, donde se ganó con más del 70% de la asamblea, y después se hizo todo lo posible por establecer esta Asamblea Nacional Constituyente también, que está tomando decisiones como le da la gana, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, nombrado por el mismo gabinete que quiere controlar de manera, como dije ya, arbitraria el país. Pero Venezuela ha demostrado en cada salida, Venezuela ha demostrado a través de las acciones de calle, Venezuela ha demostrado de manera pacífica que quiere a un presidente, y ese presidente hoy es reconocido como Juan Guaidó. Miguel, ¿qué repercusión ha tenido en tu carrera, si es que la ha tenido, hacer una afirmación como la que has hecho? Decir lo que has dicho en múltiples ocasiones, hablar de un usurpador del poder en Venezuela y decir: yo levanto mi voz por la libertad como ciudadano, aunque yo me tenga que montar en un escenario a seguir cantando, a seguir haciendo música, porque es lo que me gusta hacer, es lo que sé hacer, y de hecho lo hace muy bien. Gracias, gracias. Bueno, ha tenido muchas repercusiones, pero yo creo que nada se compara con los jóvenes que han muerto en resistencia, ¿sabe? Con los jóvenes que han salido en la calle y han sido vilmente asesinados únicamente por discernir. Nada comparado con esas madres que hoy lloran esos jóvenes, nada comparado con los presos políticos que están detrás de las rejas, obviamente por pronunciarse en contra del régimen, ¿sabe? Nada comparado con eso. Yo creo que lo que yo he pasado es una tontería comparado con un Leopoldo López que hoy está preso injustamente, con toda la manera de ir en contra de la integridad física de muchos, inclusive del presidente Juan Guaidó, que recibió perdigonazos, que recibió amenazas, que fue secuestrado parcialmente también, y que fíjate, no es fácil enfrentarse a todo eso, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que yo pueda pasar, cualquier incomodidad de parte de personas que tienen una ideología cuadrada y que no piensan a través de la objetividad, sino del romanticismo y de una posición política ya casi religiosa, fíjate, yo creo que uno tiene que aguantar la pela, ¿sabes? Más adelante la historia contará cuáles fueron las acciones de cada quien para recuperar la libertad y las cosas que se hicieron con amor y con el corazón, ¿sabes? Yo no voy en contra de nadie, yo no le siento odio a ninguna persona que esté a favor del chavismo. Yo no quiero asesinar a nadie, ni quiero matar a nadie, ni quiero sacar a nadie de su ideología. Yo lo que quiero es que todos los venezolanos seamos objetivos,
que nos amemos entre todos, pero que entendamos que necesitamos un cambio, que no podemos pensar con el ego de defender un sistema que no funciona únicamente por no perder la razón. Es lo único que yo quiero, ¿sabe? Quiero que nos unamos como venezolanos, así pensemos distinto, pero que vayamos hacia el mismo camino, y el camino es el progreso. El camino no es el chavismo o darle gloria a un personaje que al final del día lo que hizo fue deteriorar el desarrollo de nuestro país, ¿sabe? Durante 20 años ya yo tengo la oportunidad de viajar a muchísimos países. Hoy me encuentro en el Perú y veo el progreso del Perú desde el 2003. Vengo para este país, he visto cómo en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia cultural, este país ha crecido demasiado, ¿sabes? Y siento de alguna manera que el régimen ha estancado ese crecimiento en nuestro país, y el que es objetivo tiene que aceptar eso por encima de lo que piense. Yo no dejo de ser amigo de quienes han sido mis amigos desde niño y que hoy tienen una posición radical hacia el chavismo. No lo voy a dejar de hacer. No lo voy a dejar de hacer porque son venezolanos como yo, pero sí voy a refutar que piensen de manera cuadrada, y sí voy a refutar que únicamente por ego no quieran aceptar todo el daño que el madurismo y que el chavismo le ha hecho a Venezuela. El principio de Juan Guaidó es cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres para que Venezuela vuelva a vivir en democracia, para que los venezolanos vuelvan a vivir en democracia. ¿Se cumplen estos pasos y Miguel Ignacio Mendoza regresa a Venezuela? Sí, yo creo que regreso a Venezuela, ¿sabe? Mira, como dije y se malinterpretó hace poco en una entrevista, ¿sabe? Para mí fue una experiencia amarga mi última visita, porque siento que no estaba yo preparado espiritualmente para recibir ataques, ¿sabe? Sabiendo que voy con las mejores intenciones, ¿no? Pero creo que eso fue un aprendizaje maravilloso para saber que el fortalecimiento espiritual comienza en cada quien y los cambios comienzan en cada quien. Pero yo creo que si nosotros vamos con el mejor mensaje, y el mejor mensaje es a través del ejemplo, no a través de las palabras, sino a través del ejemplo, entonces podemos contagiar de buena energía, de buena vibra y de la posibilidad de un mejor futuro a todos nuestros compatriotas. Entonces yo sí creo que volvería, ¿sabe? Quizás no sea un regreso inmediato, quizás siga trabajando desde afuera por unos meses o por un par de años, pero sí creo que invertiría todos los recursos que están, así sean pocos, digamos, no sé, lo que pueda tener yo para la recuperación del progreso de nuestro país y la evolución, como ya lo he dicho varias veces, a pesar de que redunda en el asunto, pero es que yo creo que todos los que estamos afuera y que hemos podido construir algo con nuestras propias manos y a través del trabajo, tenemos que llevar esos frutos a nuestro país, llevar esos frutos hasta allá y formar parte de la reconstrucción también. No solamente pedirle a un presidente, no solamente pedirle a un gobierno, sino que si tenemos la posibilidad nosotros de aportar por encima de estar de acuerdo o de discernir con el gobierno de turno, eso va a ser la diferencia en el futuro de nuestro país. No quisiera ir a la polémica de lo que ocurrió con esa entrevista en la que hablabas del amor en Dios para volver a Venezuela y esa suerte de frustración que sentías. Ya nos quedó claro que quieres volver a Venezuela y nos has dicho seguir trabajando por Venezuela. ¿Seguiría siendo desde las artes o podría Miguel Ignacio Mendoza, no Nacho el cantante, sino el ciudadano venezolano, ocupar algún cargo, tener alguna aspiración política para trabajar también desde esa trinchera? Fíjate, yo creo que yo he logrado mucho desde la música, ¿sabes? He logrado bastante desde la música y desde el arte, y ahora tengo una maravillosa idea de seguir reclutando artistas, no solamente en la música, sino en la pintura, en la escultura, de todos lados, en todos lados del mundo, que sean venezolanos y que se estén destacando, o que no sean conocidos, pero tengan mucho que dar. Entonces yo creo que yo tengo mucho que aportar a través del arte. Venezuela tiene que apostar a personas preparadas. Cuando vayan a colocar a alguien, cuando nosotros vayamos a elegir a alguien para una posición política en Venezuela, esa persona tiene que venir preparada, esa persona tiene que venir con estudios, esa persona tiene que venir sin resentimiento, sin odio político, sin ese militarismo y sin esas ansias de convertir todo en municiones y en armas, ¿sabes? Es preferible convertir todo en poesía y en libros, ¿no? En aprendizaje, en nutrir la mente y el corazón de la gente. Entonces, fíjate,
yo no sé qué pueda pasar en mi vida, porque yo nunca me imaginé hace unos años atrás que estaría en esta posición que me encuentro, tratando de recuperar las libertades en nuestro país. Obviamente soy uno de tantos, ¿no? Pero estoy tratando de hacer mi aporte, pero nunca lo pensé. Yo creo que hace unos años yo ni siquiera pensaba en la política, ¿sabes? Yo andaba, como dicen por ahí, a lo loco. Yo vivía mi vida y nada, y era de rumba y para acá, ¿sabes? Y creo que maduré un poquito tarde y empecé a preocuparme por mi país y empecé a ver otras realidades alrededor del mundo que quería para mi país. Y ahí fue que tomé pues la iniciativa de empezar en esto, ¿no? Yo creo que si en algún momento a mí, digamos, me pica ese mosquito de querer estar ahí, y lo voy a hacer por querer aportarle a mi país, porque yo en realidad no quiero ir a mi país a chupar recursos, ¿sabes? Prefiero ir a llevar de lo que he construido. Y para hacer eso yo creo que me prepararía, ¿sabes? Y creo que involucraría a mi país en esa preparación, porque no estoy de acuerdo en que sigamos poniendo a personas que no tienen la capacidad profesional de ejercer cargos como se ha hecho en los últimos 20 años. Y se ha vuelto un desastre la industria en general en Venezuela, ¿sabes? Cualquier industria que pienses se ha vuelto un desastre. ¿Por qué? Porque le han dado a dedo y sin la preparación necesaria a personas cargos para los que no están preparados. Entonces yo creo que tenemos que pensar en eso. No podemos pensar tanto en el romanticismo, ¿sabes? Tenemos que pensar en personas preparadas. Y yo creo que Juan Guaidó es una persona preparada, una persona que estudió para estar en donde está, una persona que tiene el léxico necesario, la tranquilidad, la paciencia necesaria, el corazón necesario para llevar las riendas del país en este momento. Yo no sé qué me depara el futuro, pero créeme que todo lo que vaya a hacer de aquí en adelante lo voy a hacer con el corazón puesto en mi patria. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, artistas que han estado relacionados con la administración madurista o chavista, ¿han intentado contactarse con Nacho? ¿Han querido establecer alguna comunicación recientemente? La verdad es que no, ¿sabes? Creo que, bueno, yo no he recibido ese tipo de llamadas. No te voy a decir que no tengo amigos. Fíjate, tengo amigos que cantaron conmigo cuando éramos niños y que hoy son simpatizantes del chavismo desde que Chávez estaba en vida, digamos, ¿no? Hasta este punto defienden su ideología. Y hemos tenido fuertes discusiones, pero nunca hemos quebrantado nuestra amistad por el asunto político o por el asunto ideológico, ¿sabes? La verdad es que nunca he recibido ninguna llamada de parte del gobierno tratando de convencerme de algo, tratando de sobornarme con algo, ¿sabes? Conozco, como te dije, a las personas adeptas al gobierno que conozco y nuestra relación se ha basado únicamente en una estrechón de manos, en una amistad que va por encima de la política y de la ideología. En la coyuntura de hoy, de lo que está sucediendo ahorita, de un régimen aferrado al poder, con poco respaldo internacional, con un gobierno interino buscando una transición, el regreso a la democracia, con respaldo de gran parte del continente y también del mundo. ¿Qué le diría Miguel Ignacio Mendoza a Nicolás Maduro si pudiera hacerlo hoy? Yo creo que no le diría nada distinto a lo que le diría a cualquier persona, ¿sabes? Es aprovechar la amnistía, es tomar la decisión, como ya te dije, por encima del ego y por encima de defender una ideología y tú sabes, y tener ese militarismo en la mente, ¿no? Y esa fantasía y esa o sea, hay tantas cosas que son creadas por esas mentes que tienen mucho resentimiento, ¿sabes? Tienen que entender que la mayoría de los venezolanos necesita un cambio, que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio y necesita ver la democracia, necesita sentir la libertad, y eso únicamente se va a lograr con la entrega del cargo por completo, ¿sabe? Aceptarlo, renunciar a esa posición autoproclamada en donde se encuentra, ¿sabes? Es lo que le diría. Siento que tiene la posibilidad de hacer el cambio en este momento para Venezuela y de antes de despedirse, pues, sentir que algo hizo bueno. Y ahora le pregunto, ¿qué le diría Miguel Ignacio Mendoza a los jóvenes venezolanos que dejan su piel en la calle, que han estado
desde el 23 de enero allí nuevamente resistiendo. Y hablo de lo reciente. Sabemos y entendemos los venezolanos que esto no comenzó este año, pero hablemos de la transición y hablemos de este proceso coyuntural hoy. ¿Qué le diría a esos jóvenes? ¿Qué le diría a esos venezolanos que están esperando esa vuelta a la libertad? Bueno, primero agradecerles la valentía, ¿sabes? Son los verdaderos valientes. Fíjate, hay millones y millones, mucho más de 3 millones de venezolanos que son parte del éxodo ahora, ¿sabes? Y que quieren regresar al país y que muchas de las personas que están dentro del país van a ser los grandes héroes que hagan volver a toda esa cantidad de personas. Agradecerles por la valentía, agradecerles por la gallardía que tienen y recordarles que el problema no es en contra de Venezuela, que tenemos que defender la infraestructura, que no podemos salir a destruir, que tenemos que mostrar nuestro espíritu en la calle, ¿sabe? Que tenemos que salir masivamente porque juntos somos una fuerza superior. No a quemar, no a destruir, no a dañar nuestro país, sino a pedir y a clamar por libertad. Es lo único que tengo que decirles, aparte de, como ya dije, agradecerles por todo ese ímpetu y por toda esa fortaleza y por toda esa valentía. Miguel, antes de despedirte, quiero agradecer en nombre de todos los venezolanos por la iniciativa, no solo para lo del concierto del viernes, con lo que quiero cerrar, sino por esa valentía de seguir expresándote a través del arte y también como ciudadano a través de distintas redes, de distintas plataformas, para decirle al mundo lo que sucede en Venezuela y lo que todos los venezolanos queremos para nuestro país, especialmente quienes hemos tenido que salir del territorio venezolano. Y antes de despedirte, pues volver al principio, a lo que fue el génesis de esta entrevista, esa invitación para el próximo viernes, ese llamado a los artistas, a los venezolanos y a todos aquellos que pueden colaborar para esa meta muy amplia o muy alta que tienen de recaudación para los venezolanos y también el apoyo a lo que es ese intento un día después de ese concierto por ingresar la ayuda humanitaria que tanto clama el pueblo en Venezuela. Bueno, los esperamos este 22 de febrero ahí en Cúcuta, en la frontera, y esperamos lograr el día siguiente el ingreso de la ayuda humanitaria que tanto necesita nuestro país, ir con la mejor energía, con la mejor disposición, con el corazón ensanchado, esperanzado y con mucha fe de que sí se va a lograr el objetivo para seguir ayudando a nuestra gente. Muchísimas gracias por estar pendiente de todo lo que se está haciendo. Son muchas personas involucradas, son muchas personas trabajando para que esto se dé. Muchos hermanos colombianos que están metiendo el pecho para que todo salga maravillosamente bien. Muchos venezolanos también influyendo en que esto suceda. El equipo de Richard Branson, a quien también quiero brindarle un mensaje de agradecimiento por todo lo que están haciendo y por esta bonita iniciativa. Invito a todo el mundo, esto no se trata de un lado o de otro, no se trata de un partido político, esto se trata de la recuperación de un país que es de todos, de un país que es del chavista, del madurista, del opositor, del que no le importa la política, de todo el mundo, porque somos todos los que sufrimos las desdichas que vive nuestro país en este momento. Todos lo sufrimos, así sea sentimentalmente, el que está dentro, el que pasa hambre, el que no tiene para la diálisis, el que no tiene su tratamiento de quimio, el que no tiene la medicina, el niño que no puede ir al colegio porque no tiene zapatos. Somos todos los venezolanos, chavistas, no chavistas, opositor, no opositor, los invitamos a todos, porque por encima de la ideología está la objetividad y objetivamente necesitamos enrumbar a nuestro país al progreso, necesitamos enrumbar a nuestro país a la unión, al desarrollo y a poder aprovechar nuestros recursos, que son muchos. Un país tan próspero como Venezuela necesita aprovechar sus recursos para poner a andar esa máquina. Así que los invitamos a Cúcuta, a que estén con nosotros ahí, a que celebren esto que va a ser un gran triunfo para la democracia en el mundo, no solamente en Venezuela. Únanse a nosotros. No importa lo que tengan en la mente ideológicamente, no importa. Lo importante es enrumbar a Venezuela hacia un mejor futuro. Los quiero mucho y gracias a ustedes por el apoyo también. Gracias por prestarnos sus plataformas de nuevo para expresar todo lo que queremos lograr. Y gracias a ti, Nacho, y gracias por poner por encima, como siempre, en tu música y como lo dices en cada interpretación, un tricolor con sus estrellas, que es Venezuela. Buenas tardes, gracias.
Saludos. Quiero agradecerles por su atención y compañía aquí en el programa La Tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, van a aparecer allí en pantalla. Vamos a despedir el programa, a despedir la semana, deseándoles un feliz fin de semana.